Ah, muchas gracias, perdón. Como que no tengo nada más de notas que hacer. Bueno, así que antes de presentarle a este trabajo en curso, le voy a dar solo como algunas, una presentación de dónde hablo yo, qué tema de sociología estoy súper metida y por qué en el fondo me interesa trabajar sobre este espacio social. Así que, para decirlo, bueno, hice 4 investigaciones, el doctorado en Francia, el postdoc, el primer postdoc acá, y después 2 otras investigaciones. Pero en el fondo siempre tuve como una agenda personal de investigación, así que como el hilo rojo que se puede identificar adentro de todos estos estudios son que trabajó sobre trayectorias atípicas de movilidad social y racial. En general, movilidad social y racial ascendente. Movilidad social, todo el mundo sabe qué es, bueno, cambiar de clases sociales. Y racial, eso empecé a trabajarlo a partir del trabajo que hice en Chile, a partir de los trabajos sobre la movilidad social y racial de los árabes en Chile, el grupo de los palestinos. Pero lo fue pensando poco a poco, así que este concepto todavía no es muy desarrollado, así que lo fue trabajando más, pero cuando me devolví a Francia, porque me demoré un poco en pensarlo, en fortalecerlo. No les voy a presentar eso, pero si tienen preguntas, claro, pueden volver sobre este tema. Para contarles que yo no estoy en una sociología como postmodernista, como que tengo un enfoque bien gordiano, bien determinista, la gente no se puede así cambiar, mover de clase, de raza, como si quisiera. Pero sí hay excepciones, hay gente que logra moverse, cambiar de clases sociales, conocer un blanqueamiento, y eso a mí me interesa y es un truco bastante clásico en sociología de entrar por lo excepcional para entender en el fondo el corazón de los mecanismos que son súper escondidos, mecanismos de reproducción de clase y de raza. Así que a mí me interesa de entrar por estas trayectorias y también de estudiar lo que no cae en la teoría general, porque en el fondo, bueno, ¿qué será? Que la teoría general tiene que ser cambiada o votada, o no sé, a mí como que eso es el espacio donde yo me siento bien en la sociología, entrar por lo excepcional, por lo que no cae en la teoría. Y estudié 2 objetos principales de estudios, en el fondo como soy bien bordiana, para fortalecer el conocimiento sobre cómo recursos se convierten en capital. Lo hice desde el lado del capital cultural y desde el lado del capital económico. Mi doctorado era sobre políticas culturales en el suburbio rojo, las comunas comunistas de Francia, que había muchos, y ellos hicieron políticas culturales súper potentes. Y yo me di cuenta que eso permitía a la gente de conocer una movilidad social ascendente muy fuerte. Gente viniendo de las clases populares que entraron en las clases altas y no solo a nivel local, sino a nivel nacional, porque adquirieron un poder de verdad, como entraron en el que Bourdieu llama el campo del poder, como que sus ideas fueron estructurantes en el campo del arte, en el campo de las políticas culturales en Francia. Así que una movilidad social súper fuerte y afuera de los escolar, que me parece súper interesante. Hay otras instituciones también que pueden convertir recursos en capitales del lado cultural. Eso lo estudié para el grupo mayoritario, pero eso como que me di cuenta que para el grupo minoritario había un techo de límite. Podían subir en el espacio social gracias a estas instituciones comunistas, pero hasta un cierto punto. Y no más arriba, como que no alcanzaron a tener posición de poder adentro del campo minoritario. Por otro lado, estudié más y eso todavía lo quiero fortalecer y lo vamos a fortalecer también con Alejandro, que estamos en un proyecto de revista número juntos sobre este tema del capital económico. Estudié movilidad social también ascendente y también un blanqueamiento de grupos que Bonilla Silva llama blancos honorarios, no sé si me suena algo este concepto,
Eso significa, es un grupo de gente que vienen de afuera en un país, son migrantes, pero que no entran directamente adentro del grupo mayoritario. Es como los irlandeses en Estados Unidos. Al principio encontraron discriminación, estigmatización, fueron un poco comparados a los negros, bueno, pero a lo largo del tiempo, pero lo importante es que no entran adentro del grupo mayoritario, pero tampoco adentro del grupo que tiene vínculo con la historia colonial, el grupo que se va a llamar el Collective Black, que enfrenta discriminaciones, estigmatizaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones. Ellos pueden, a lo largo de las generaciones, conocer un proceso de blanqueamiento y entrar en el grupo mayoritario. Eso lo estudié en Chile, del lado de los árabes, y del lado francés, lo estudié a partir de los portugueses en Francia. Y entonces estudié cómo alcanzaron a acumular mucha plata y me pregunté, bueno, ¿cómo la plata se convierte en capital? La plata no basta. Hace falta otros capitales culturales y sociales, sobre todo, para poder transformar la plata en un capital. Así que eso lo estudié a partir del caso chileno y lo estoy todavía estudiando a partir de los portugueses en Francia. Como me apoyo sobre investigaciones cualitativas, más bien, para hacer este trabajo. Entonces, hago entrevistas, hago también a la medida del posible observaciones de un entorno urbano o de las familias. Intenté en Chile y también en las familias portuguesas de encontrar a varias personas de las mismas familias y de observar también, de estar invitada en cenas, cosas así, para poder hacer un par de observaciones. Y en la medida del posible, también intento de poder ubicar mis entrevistados adentro del espacio social. Para eso necesito datos cuánticos. A veces se puede y a veces no se puede. Y justamente la última investigación que hice, que todavía está en curso, entonces se llama Tres Generaciones, y había dos polos de investigación, un polo cualitativo y un polo cuantitativo. Así que ahí sí que se podía intentar de fortalecer este diálogo y sobre todo de situar mis entrevistados. Me voy a mostrar un poco después. Ahora me voy a centrar sobre esta investigación. Entonces, es una investigación que está en el marco del INEL, el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, que tiene una línea de investigación sobre migración y raza. Y el contexto de esta investigación es que en Francia cada 3 personas es o inmigrante o nieto-nieta o hijo-hija o nieto-nieta. Así que mucha persona, pero en el fondo se sabe súper poco de las trayectorias. Se sabe de un par de tipos de trayectorias, pero no de todas las trayectorias que subes. Además, se pierde la tercera generación. Así que esta investigación fue pensada para no perder esta tercera generación y indagar las transmisiones intergeneracionales de las posiciones sociales adentro de estas familias. No están pensando en las niñas. Así que no más, pero... Ya, ok. Sí. Sí. Fue muy chiquitito, así que sí. Ahí sí cambió. Ya, ya. Así que bueno, el objetivo de esta investigación es estudiar si en el fondo en estas familias caben notar reproducción o movilidad social a lo largo de las generaciones, sin perdiendo el hilo entre primera, segunda, tercera generación. Así que, como dije, hay dos polos, un polo cuanti y, bueno, el INED con el INSEE, que es el instituto que produce las cifras de Francia, son como los dos institutos que producen las cifras de Francia. Así que, claro, tienen los presupuestos para armar y pasar y tener un cuestionario muy grande, porque se llama TO2 y al final tuvimos 27.000 respondantes, bastante, y es una muestra representativa de Francia con una sobrerepresentación de migrantes, de hijas y de nietos-nietas, para no perdernos.
Bueno, había mucha gente en el polo Quanti. En el polo Quali me contrataron para hacer este trabajo y de hecho es la misma metodología que yo hice en Chile. Encontrar a distintas personas de las mismas familias, intentar de ser invitada en nuestras familias, así que me contrataron para eso y claro, no íbamos a estudiar todos los grupos migrantes en Francia, así que nos centramos sobre familias argelinas y portuguesas porque son grupos migratorios comparables, porque en el fondo llegaron muchos, son los dos grandes grupos migratorios después de la Segunda Guerra Mundial. Así que hace mucho rato que están, así que se puede encontrar tres generaciones adultas, pero a la vez la historia colonial no es... y la historia colonial que permite deconstruir una, bueno, que tiene un efecto sobre la construcción social de raza en un país dado, no es la misma. Así que este grupo de portugués, como lo dije, entra en este grupo intermediario de blancos y morenos, mientras los argelinos tienen un vínculo súper fuerte con la historia colonial de Francia, así que ellos hacen parte de este grupo de Collective Black que se enfrenta a discriminaciones, a criminalizaciones a lo largo de las generaciones. Pasan las generaciones y así que nosotras, porque la verdad es que fuimos dos, quisimos estudiar estas familias para documentar cómo la raza tiene también un efecto sobre las trayectorias. Y la verdad es que el diálogo no fue tan fácil entre el polo Quali y el polo Quanti, por varias razones. Enfoque deductivo más bien en un caso, en el polo Quanti, más inductivo en el polo Quali, tiempos que no fueron los mismos porque el polo Quanti ya tenía su base de datos dispuesta y nosotras tuvimos que armarla la investigación, así que claro, no tuvimos resultados al mismo tiempo. Y también como que el polo Quali está bien marcado por este enfoque burdiano buscando situar a la gente en configuraciones dentro de un espacio social, mientras el polo Quanti intenta de identificar efectos propios de variables sobre las trayectorias, sobre la integración de los migrantes, pero esfera de vida por esfera de vida, lo laboral, lo matrimonial, lo escolar, pero sin cruzar estas esferas de vidas. Bueno, también para armar el diálogo complica la cosa, porque en el mundo las cosas se cruzan. Así que a veces como que eso nos costó también encontrar no sé, un lugar de donde hablar juntos. Así que al momento me di cuenta de eso y propuse de construir un espacio social a partir de análisis factoriales, veré sobre esta metodología, porque para aprovechar de este base de datos gigante que tenemos y a la vez construir eso de una manera relacional y jerarquizada para, en el fondo, tener estas configuraciones. Entonces, intentar de articular lo cual y lo cuanti. Bueno, no resultó tanto, no fortaleció el diálogo, por lo menos por ahora, puede cambiar. Pero me sirvió a mí para ubicar mis entrevistados en el espacio social. Después les voy a contar cómo se lee esos gráficos. Lo que sí pueden ver ahí es que del lado portugués, del lado izquierdo, encontré a mucha gente, bueno, mucho más gente del lado portugués claramente que del lado argelinos. Ahí se ve. Y también que del lado de las familias portuguesas, el análisis que voy a poder producir lo voy a poder generalizar bastante, porque en el fondo encontré a gente que pertenecen a clases sociales y a fracciones de clases sociales súper distintas. Mientras del lado argelino no voy a poder generalizar nada, voy a poder decir un par de cosas sobre la gente que alcanzó a subir o a reproducir su posición adentro de las clases superiores. Así que eso me parece una herramienta súper potente para saber de quién hablamos y cómo se puede o no generalizar el análisis. Ahora voy a concentrarme sobre este espacio social y esta construcción. Y, bueno, presentar solo
muy rápidamente tal vez lo que este trabajo puede aportar a la literatura. Entonces estamos como articulando la literatura sobre migración. Y migración es bastante amplia, así que más bien sobre la sociología de la migración que trabaja sobre el tema de la asimilación o integración, sobre, que está articulada con las clases sociales en el fondo. Y del otro lado, la literatura a partir de Bourdieu, a partir de la construcción de análisis factoriales. Del lado de la sociología de la asimilación, se notan sesgos que justamente este trabajo ojalá va a permitir bueno, devorar un poco. Tenemos entonces una tradición bien quantum a nivel internacional que, como lo dije antes, convierte las trayectorias inmigrantes en pedacitos. Lo comunal, lo escolar, y a veces como que a mí me hace falta, por ejemplo, ya, lo escolar, ahí llega. Y después, ¿cuál es el valor del diploma? ¿Será del mismo valor que para el grupo mayoritario o no? Así que para mí como que hace falta la trayectoria en conjunto con todas las esferas de vidas. Y no soy la única persona que dice eso. Por ejemplo, Fitzgerald habla de un Ethnic Olympic Games. Como, bueno, ¿cómo lo hacen en este deporte, en lo escolar? ¿Cómo lo hacen en lo matrimonial? Sin pensarlo como conjunto. Del lado más quali, y eso conozco más los trabajos en Francia, se nota más lo que se puede llamar una visión puntillista. Significa que en un conjunto de trayectorias posibles, por ahora, las investigaciones se concentran sobre algunos tipos y olvidan muchos otros. En Francia hay muchas investigaciones que son marcadas por el racismo y que estudiaron cómo los inmigrantes se incorporaron a la clase obrera militante. Y para ellos, estudiar a otro grupo es un poco una tradición de clase. Y de verdad todavía es muy potente en Francia. Todavía hay muchos debates, polémicas sobre todo eso. Otra generación que indaga más cómo se incorporan a la élite. Pero bueno, entre estos dos polos hay otros. Así que hace falta una vista de conjunto, como un big picture de todo eso. Lo que justamente permite construir un espacio social. Y del lado del espacio social, entonces eso es el espacio social de Bourdieu, con el eje vertical, el volumen de capital, y el eje horizontal, la estructura del capital, cultural y económico. Eso es una herramienta todavía súper usada en sociología, porque detrás de eso hay lo que Bourdieu llama una homología estructural, así que esta representación permite también de conocer mejor las prácticas culturales, las prácticas políticas, etcétera, etcétera. Así que todavía este espacio social sirve mucho. Fueron los colegas trabajaron a partir de eso y agregaron un par de variables, la edad y el sexo, mostrando que tiene mucho efecto, por ejemplo, sobre las prácticas culturales. Pero en Francia todavía hace falta el origen migratorio, que es como el mejor proxy que tenemos para acercarnos de la raza. Así que nosotros proponemos justamente de agregar eso. Así que bueno, como les conté, al principio era solo construir un espacio social y situar, ubicar a los inmigrantes, hijos, hijas y nietos, nietas. Y bueno, lo trabajé, lo analicé, me di cuenta que no ponía al día este espacio social 50 años después, así que les voy a mostrar. Les digo ahora ya los grandes resultados. Vamos a descubrir juntos la desvalorización del capital cultural. Tal vez esta estructura en quiasmo que había mostrado Bourdieu puede ser que no esté tan bueno en Francia, 50 años después. Y vamos a identificar también una geografía, un género y una raza. Nos apoyamos sobre análisis factoriales. No sé qué tan acostumbrados están, porque a la vez es muy francés esta metodología, pero como Bourdieu es bastante conocido, la gente lo conoce. Así que si quedan cosas que no son claras, por favor, me avisen.
Es una manera de leer una tabla gigante con muchos individuos, 27.000, y muchas columnas donde están todas las variables. Así que el cerebro humano no puede leer una tabla tan gigante. Así que el análisis factorial es bien inductivo. No hay que hacer hipótesis, sino que es una lectura de esta tabla gigante para dar a ver los principales clivajes. Esta persona se parece, y son muy distintas de esta. Eje 1, eje 2, etc. Son distintas oposiciones que permiten de leer esta tabla gigante. Y también usamos clasificación, lo que es en el fondo una síntesis de estas oposiciones. Como variable se puede agregar variables activas y ilustrativas, y en una tradición burdiana, las ilustrativas en general son las variables de interés para ver dónde se proyectan, pero no contribuyen a la construcción del espacio social. Así que como variables activas pusimos indicadores de posición social, entonces diploma, categoría socioprofesional, tipo de contrato, sector de trabajo, experiencia de desempleo, pero también, como lo muestra la literatura sobre clases sociales, el papel de la familia, sobre todo de las mujeres, tiene un efecto súper potente sobre la reproducción de clase o de estabilización. Así que también pusimos variables sobre los ingresos familiares, la situación matrimonial y el número de hijos. Y también los trabajos de clases sociales y sociología urbana muestran también que hay un efecto del lugar en la acumulación de capital o de desventajas. Así que también pusimos indicadores sobre este tema, entonces el estatus residencial, el tamaño de la comuna y información sobre la localidad, tasa de desempleo y tasa de profesionales. Y como ilustrativa pusimos la generación migratoria, el origen, el sexo y la edad. Así que, bueno, ahí voy en el detalle de los resultados. Eje 1, entonces el eje 1 es el más potente, el más estructurante, lo que permite de resumir más esta tabla gigante, porque permite de resumir 55%, que es mucho. Es el eje más estructurante. Y ahí, bueno, puedo después mandar si ustedes quieren mirar estos puntitos, ahora tienen que confiarme. Lo que sí se ve es una oposición entre, por un lado, las clases superiores urbanas que acumulan todo tipo de capital, que viven en barrios acomodados, que tienen diplomas, que tienen plata, y del otro lado, clases populares urbanas que, bueno, no tienen tanto, que viven en barrios muy precarios, que ellos son precarios, son muy pobres, etc. Así que ahí se puede interpretar, bueno, como el eje 1 de Bourdieu es el volumen del capital. Por un lado, hay mucho capital, por otro lado, no. El eje 2 son 16% de la información inicial, así que mucho menos, pero bueno, todavía es el eje 2. Ahí se nota una oposición territorial. Los dos primeros grupos que les conté, en el fondo, hacen parte, están al norte, están arriba, hacen parte de un conjunto urbano. En el fondo, ahí se nota que en las grandes ciudades los grupos son muy antagonistas. Hay los muy ricos y los muy pobres. Y hay una oposición entre estos dos grupos y un tercero que está abajo y que son están en la frontera entre clases medias y clases populares, lo que colegas de Francia llaman los pequeños medios, porque no tienen mucho diploma, pero sí tienen capital económico. Así que, y son estables, tienen posición, es como la clase obrera respetable de hogar, bueno, establecida en el mundo rural. El tercer eje, cabe notar una oposición entre un mundo privado a la izquierda y un mundo público. Y ahí lo interesante, no sé si era la palabra, pero es que es un clivaje transclase. ¿Se dice transclase? Solo para la traducción. No, es el sector privado versus el sector público. Sí. No la vida pública y la vida privada. Sí. El sector Sí.
claro, más bien del lado del trabajo. Y, así que del lado del sector privado se notan clases superiores y popular, y capital económico. Del lado público se nota clases medias y popular. Así que ahí bueno, volveré sobre esta dimensión. Y lo interesante en eso es que es esta dimensión del sector público versus el sector privado, pero también hay una diferencia muy fuerte de género. El sector adinerado, privado, es masculino. El sector público es femenino. Así que ahí se puede ver, bueno, se puede leer como un género del capital. Esta expresión no la inventé yo, es colega Céline Bessières y Sylvie Goulart que lo inventaron. Ellas lo estudiaron cómo la familia permite a los hombres de acumular capital económico y cómo eso empobrece a las mujeres adentro de la familia. Ahí vemos que, bueno, parece que la distribución, la repartición del capital económico también hay unas desigualdades entre el género, con un polo masculino adinerado y del lado femenino, más bien, si miren, es la educación, la salud, todo el cuidado al otro. Y así que es más bien como una acumulación de lo que Beverly Skates llama un capital simbólico negativo, como lo que naturalmente está construido como femenino, así que no vamos a retribuir tanto estas características. Por lo menos es una propuesta de lectura de esta oposición. Y por ende, los ejes 4 y 5 permiten de ver una heterogeneidad dentro de las clases populares, con eje 4 dos formas de estabilización de las trayectorias. Por un lado, masculino también es una estabilización gracias al trabajo, como tener un estatus, por ejemplo, ser obrero calificado, tiene valor en el campo laboral, y eso permite de tener protección social, de acceder a políticas públicas. Del lado de las mujeres, la protección, entonces también la dependencia es más otorgada por la familia. Y por fin, el último eje permite ver formas de vulnerabilidad dentro de estas clases populares, matizadas por un acceso al alojamiento. Por un lado tenemos familias numerosas súper pobres, pero que tienen acceso a las viviendas sociales. Y hay políticas públicas que les sostienen. Y del otro lado vemos solteros que son propietarios. Bueno, así que les dije muchas cosas. Lo que podemos concluir por ahora, antes de seguir, es que el eje 1, bueno, confirma el eje 1 del volumen del capital. El eje 2 muestra más bien una geografía del capital. El eje 3, un género del capital. Otra conclusión que podemos tener es que las clases superiores son mucho más unificadas que en los años 60. ¿Se acuerdan? En el caso social de Bourdieu había esta estructura de clasismo con, en el fondo, la burguesía tradicional, pero también un polo más cultural y un polo más económico. Había tres fracciones de clase. Ahí, este polo, y lo vamos a volver a ver con la clasificación, parece un poco más unificado. Hipótesis 1 que hicieron otros colegas es que cabe notar una convergencia entre la élite, que ya como que comparten un capital económico, pero también un estilo de vida más común. Hipótesis 2, que es mi hipótesis, es que eso puede mostrar una devaluación del capital cultural. Y la clasificación nos va a permitir de fortalecer esta hipótesis. Que igual vemos un poco ahora sobre el eje 3. Si se acuerdan, el eje 3 era el sector privado versus el sector público, masculino, femenino, y en el fondo los dos tenían diplomas. Pero de un lado había plata, del otro no. Pero había capital cultural, sin plata. Así que la hipótesis es que los que tienen capital cultural sin tener capital económico ya no llegan hasta las clases superiores, se paran en las clases medias.
Vamos a volver a ver eso con la clasificación, me parece que lo vemos de una manera más clara. Pero bueno, esto por lo menos permite de hablar de esta hipótesis. Y de manera opuesta, las clases populares son mucho más fragmentadas que en el espacio social dibujado por Bourdieu y su equipo. Hipótesis 1, Bourdieu construyó un espacio social, construyó una teoría, construyó conceptos para saber mejor cómo funciona la reproducción. Así que él estudió mejor el espacio de arriba, como se dice, las clases superiores, como que su teoría, sus conceptos están súper bien hechos para pensar lo que pasa en las clases superiores, menos bien hecho para pensar lo que pasa en las clases populares. Eso fue como una crítica súper clásica de Bourdieu, como la visión muy legitimista de Bourdieu. Así que eso puede ser un efecto de esta visión, cuando no trabajó menos este sector. O puede ser también un resultado y una evolución. Cabe notar en Francia el neoliberalismo que gana más y más influencia, una desindustrialización también desde la época de la distensión, lo que genera desigualdades muy fuertes, sobre todo dentro de las clases populares. Y lo interesante también que se puede notar es que vemos que en las clases populares, claro, algunos sectores no tienen capital, bueno, son súper precarios, pero otros sí tienen capital, tienen recursos, tienen un pequeño capital económico. Así que el capital cero no es relevante para hablar en general de las clases populares. Eso. Después, las clasificaciones. Así que las clasificaciones es una manera de sintetizar todos estos ejes en el fondo y, por ejemplo, de volver al individuo. Porque por ahora, como que, bueno, vemos tendencias, pero ¿dónde están los individuos? Esto será muy importante cuando vaya a hablar de los inmigrantes y sus descendientes. Es que, por ejemplo, sobre el eje 1, el individuo está acá. El 2 está acá, el 3 está acá, ya. Y en síntesis, se necesita una síntesis donde estará en general. Eso es lo que permite la clasificación. Ahí ves, decidimos hacer una clasificación en 7 tipos o 7 clases distintas. Ahí ven la proyección sobre el eje 1 y 2, así que los colores se mezclan. Necesitamos un nube en 6 dimensiones para ver que son grupos de verdad que son distintos. Ahí se mezclan un poquito. Eso es la síntesis de la clasificación. En el fondo, eso es el espacio social que construimos. ¿Cómo se lee eso? Bueno, eje vertical, eje general, el volumen de capital. Hay mucho arriba, hay poco abajo. Ahí se ven arriba las clases superiores, clases medias, intermedio y clases populares arriba. Después, eje 2, la oposición urbano versus rural. Y se nota que hay una homogeneidad fuerte dentro de las clases superiores, porque hay solo un tipo de clase superior, mientras las clases medias y populares hay 3 fracciones de clase. Y eso se lee, de nuevo, tenemos un eje por clase que permite de ver esta heterogeneidad. Así que voy a leer ahora las clases desde arriba. Las clases superiores son caracterizadas por mucho capital económico y también por estar más bien del lado del sector privado. Después vienen las clases medias con una oposición entre los que viven en las ciudades y en el mundo rural. Tenemos las clases medias estables del sector público. Después, estos pequeños medios están entre las clases medias y populares estables del mundo rural. Y, por fin, una clase media urbana precaria del sector privado. Después, las clases populares podemos ver como una tripartición según la protección del trabajo, con mucha estabilidad o mucha precariedad. Entonces, del lado de la estabilidad hay clase obrera estables, es como, bueno,
obrero calificado, como dije, eso tiene valor y permite de tener acceso a la protección social. Después tenemos los, como llamamos, proletarios del sector terciario, sector que es muy precarizado, donde no hay, bueno, la pega es como no es como, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero muy precarizado. Y por fin, otro sector aún más precarizado. En Francia usamos otra palabra que viene de Robert Gestel, pero no sabía cómo traducirlo, así que me apoyé sobre Marx, que habla de ejército de reserva. Son los trabajadores que son aún más precarios, que tienen trabajo de una manera súper intermitente. No, pues, en parte de esto, es súper interesante. Así que, ¿qué podemos concluir de eso? Y después vengo sobre la raza y los migrantes y sus descendientes. Vemos una homogeneidad más fuerte de las clases superiores y parece que la hipótesis de la devaluación de capital cultural se confirma, porque ahí ven que las clases medias establecidas son las que tienen un capital cultural, tienen diplomas, pero no tienen plata, no tienen un capital económico tan importante como las clases superiores. Lo que tenemos que tener en mente es que eso es una construcción relacional. Así que si las clases superiores tienen mucha plata y que los otros un poco menos, tienen un efecto sobre la construcción de conjunto. Así que ahí vemos como esta frontera entre tener capital cultural sin tener el equivalente de capital económico. Ya, hay un techo de vidrio hasta las clases medias y no más arriba en la sociedad de ahora. Bueno, y la verdad es que no es tanto un descubrimiento, porque la verdad es que conocemos a los trabajos de Piketty, a los trabajos de Louis Chauvel. Ahí es un dibujito de Louis Chauvel, el de abajo, que bueno, es mejor sociólogo que... Pero bueno, es como la escalera social, como bueno, eh, ¿cómo? Peldaños. Peldaños, gracias. Y así que ahora hay mucho más diferencia entre los súper ricos y los otros. Bueno, eso lo sabemos por estos trabajos y eso, bueno, habría, claro, que seguir estudiándolo, pero lo que podemos pensar, hacer como hipótesis es que los recursos culturales tienen menos efectos, ya no se convierten tanto en un capital o un capital menos potente, un capital que no permite llegar hasta las clases superiores. En el fondo, ya no permite de entrar, si uno tiene solo un capital cultural y no un capital económico, en los dominados de los dominantes, como decía Bourdieu. Justamente era lo que yo estudié en el doctorado, así que bueno, este proceso ya parece que se acabó en término bueno, general de la sociedad francesa. Y también vemos, no entro en los detalles, pero la clasificación muestra también el género del capital, la geografía del capital y ahora la raza del capital, la vamos a estudiar. Está bien. Falta poco. Así que ahí se ven las generaciones. Primera generación, G1 son los migrantes, después tenemos G2, la segunda, con 2 padres migrantes, G2 con una mamá o un papá migrante, y después la tercera generación y el grupo mayoritario. Lo que se ve del lado izquierdo es que a lo largo de las generaciones, como en conjunto, los migrantes se acercan del grupo mayoritario. Eso es sobre el eje 1 y 2 del análisis factorial. Claro, eso esconde distinciones más fuertes adentro. Hay que entrar en el detalle de los orígenes. Si miramos lo que está en rojo, son los que vienen de África del Norte y en el verde de Portugal. Vemos que la primera generación de África del Norte y la segunda se quedan en las clases populares femeninas, la segunda también. Los portugueses llegaron del lado de las clases populares, pero también llegaron en el campo, en las ciudades, pero también en el mundo rural. Sus hijos ahora están súper cerca
del grupo mayoritario. Así que hay que entrar, claro, adentro y intentar entender. Y la hipótesis es que es la construcción racial que hay detrás que permite entender eso. No voy a comentar eso de una manera muy larga. Eso, bueno, es una representación de las trayectorias colectivas donde los inmigrantes y sus hijos, lamentablemente no sé exactamente qué pasó con el base de datos, pero cuando uno entra en el detalle de los orígenes se pierde la tercera generación. Justamente hicieron este proyecto para no perder la tercera, pero la verdad es que se pierde una vez porque no hay muchos temas. Y no sé qué pasó. Como no estaba en el polo cuanti, pero le voy a preguntar para poner una respuesta para otra charla. Bueno, lo que se puede ver es que algunos grupos son asociados a posiciones privilegiadas, o sea, élite, a las clases superiores, mientras otros grupos son asociados a las fracciones precarias de las clases populares y medias. Ahí se ve. Bueno, es muy feo, pero se ve más. ¿Qué es lo que vemos de una manera colectiva, como de tendencia, de conjunto? Voy a partir de abajo. El ejército de reserva es el único grupo sobre los 7 donde el grupo mayoritario es minoritario. En todos los otros grupos, la mayoría de la gente viene del grupo mayoritario. Este no. Esto es el trabajo que los mayoritarios no quieren hacer. Así que es un trabajo que está disponible para todos los migrantes, menos los europeos. Y también los hijas de los migrantes que vienen de las ex-colonias de Francia. Después, los proletarios del sector terciario también, primera generación, migrantes. Ahí encontramos los portugueses, también de África y de China, son más mujeres, así que como que la imagen más conocida puede ser como la nada que viene de otro país para hacer este trabajo de cuidador. Y lo que pasó mucho con los portugueses que yo estudié. Después, clase obrera estable, ahí se ven los hombres portugueses. El albañil portugués es súper importante en Francia. Es una construcción, como que los portugueses son buenos a eso, bueno, van a hacer eso, también un trabajo dispuesto para eso. Después, las clases medias, del lado precario, del lado del sector privado, ahí se ven los hijos y hijas de inmigrantes que vienen de las ex-colonias. Hasta ahí suben. Ahí hay un techo de equilibrio, hasta las clases medias precarias. Los otros grupos son caracterizados por su pertenencia al grupo mayoritario. Los pequeños medios del mundo rural es el grupo mayoritario. También las clases medias estables del sector público. En las clases superiores se notan inmigrantes y hijos y hijas de inmigrantes de Europa y de Asia. Así que este grupo es súper interesante porque alcanzaron a traspasar estas fronteras de clase y de raza y a incorporarse a la élite. Bueno, solo un par de palabras sobre eso porque lo interesante con análisis factoriales y clasificación es que, claro, va a haber como trayectorias colectivas, pero no hay que olvidar que hay variaciones al nivel del individuo. Todo el mundo no está detrás de un punto medio. Puede ser que acá hay 15% de los hijos y hijas de argelinos hacen parte de las clases superiores, así que este tipo de trabajo bien inductivo permite también de no ocultar una parte de la realidad social, lo que es súper importante porque como les conté antes, todavía hay como muchos debates en Francia sobre que no, pero estudiar este grupo no es representativo, como estudiar los hijos y hijas de inmigrantes en la élite, pero que no es representativo. Mejor estudiar los que están en las clases populares, porque hay como la idea de que se superpone clases migrantes y clases populares. Mientras no, hay otros tipos de trayectorias que valen la pena de estudiar y este trabajo como que apoya
esta entrada, entrar por lo atípico, como lo hice, eso muestra, bueno, claro, son lo atípico, son 15%, pero igual existen. Y da apoyo también a la gente que quiere trabajar sobre estos temas, porque todavía, bueno, hay muchos debates en el campo francés, donde, bueno, una generación que, bueno, no sé si voy a entrar en los detalles, pero eso permite a una nueva generación un poco de apoyar sus trabajos y demostrar que sí, que vale la pena porque existe. Y bueno, eso. En conclusión, ahora. Euh, ah mince, no funciona el GIF. Era Bourdieu que dice que no entiende nada. Así que ojalá que no estén así. La verdad, cuando preparé me di la impresión que estaba diciendo demasiadas cosas, así que me imagino que están... Bueno, espero que... Así que le voy a decir tres cosas que acordarse, porque dije muchas cosas. Primero, el espacio social diseñado por Bourdieu y su equipo es muy usado en sociología, con este tema de la homología estructural, pero en general está dado por hecho. Y los investigadores ya no se preguntan si cambió o no. Este trabajo muestra que los clivajes cambiaron desde los años 70 con una devaluación del capital cultural y así que a mi parecer estoy súper contenta de poder presentarle este trabajo acá en Chile porque me imagino que en el fondo la sociedad francesa ahora es más parecida a la chilena, así que súper interesada de saber lo que ustedes opinan, piensan, que, no sé, porque para nosotros esto es un descubrimiento, pero tal vez para ustedes es como ya se dieron cuenta. O sea, no sé cómo era la expresión del castellano. Y por fin, bueno, cabe notar una geografía, un género y una raza del capital. Era el más importante. Gracias. Gracias. Mi corazón, espero, no sé. Muchas gracias, Luis, por esta tremenda presentación muy completa. Ahora tenemos entonces dos comentaristas destacados. Vamos a partir en... Teníamos a ti primero, Daniel, pero no sé quién prefiere presentar. María Luisa, ¿tu conexión es estable? ¿Prefieres partir o...? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Ya. Bueno, lamento, Pauline, no poder estar ahí. Qué gusto tenerte acá en Chile nuevamente y me alegra también poder ver cómo ha ido desplegándose tu trabajo y tus intereses y también cómo has logrado tejer tu interés por estas trayectorias improbables, inusuales, ¿verdad? Que estudiaste acá en Chile cuando hiciste todas estas entrevistas con familias palestinas, descendientes palestinos, y cómo ahora lo puedes llevar más adelante con este proyecto, ¿ya? Efectivamente, la presentación tiene muchísimas ideas, así es que no voy a poder hacer un comentario muy exhaustivo, así que voy a centrarme en las cosas que yo creo que son particularmente interesantes y llamativas de lo que tú estás planteando, ¿ya? Em, yo creo que el argumento sobre la devaluación del capital cultural es importante y es importante sobre todo para la gente que estudiamos élites, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque buena parte de la tradición de estudios de élite ha puesto el acento en esta fragmentación interna de las élites entre digamos, la fracción dominante de los dominantes y la dominada de los dominantes, un poco siguiendo la línea de Bourdieu en cuanto a las diferencias importantes del capital cultural y social, perdón, cultural y económico, ¿ya? Y ahí me pongo a pensar también un poco como en una sociología también francesa, que estudió
a partir del trabajo Bourdieu, la sociología más, digamos, de la élite, pero también del espacio físico, urbano, de la pareja esta pichón, no sé cómo se dice en francés realmente, pero yo le digo pichón. Eh, Ellos como muestran también que en el fondo las élites, siguiendo a Bourdieu, viven, residen, se desenvuelven como hasta en lugares, en espacios físicos diferentes en París, ¿ya? Invierten en lugares diferentes, circulan en lugares diferentes, socializan en lugares diferentes y en el fondo esa es como una cristalización del clivaje entre capital cultural y económico, ¿ya? Ahora, por cierto, partiendo de la base que hay capital económico, ¿no? Es decir, no es solo capital cultural, sino que es una mezcla de capital económico con un determinado tipo de capital cultural. Entonces, me parece interesante, súper interesante el argumento que tú haces por tratar como de romper un poco esa linealidad en la argumentación, en donde se asume que esta tensión entre capital cultural y el capital económico eh, tenemos que tomarla como darla por sentada y más bien pensar qué es lo que ha pasado intergeneracionalmente con el capital cultural versus el capital social, quizás, que aquí yo lo extraño un poco en la presentación porque por lo menos lo que hemos visto en algunas investigaciones es que quizás lo que tú estás viendo como una devaluación del capital cultural tiene que ver con un paso del tiempo en donde hay determinados grupos que afianzan más capital social, tienden, como decías tú, en contextos neoliberales, segregados en términos urbanos, en términos educativos, el capital social o los tipos de redes o el tipo de sociabilidad que la gente desarrolla, finalmente los tiende como a llevar a espacios más homogéneos y no necesariamente hay que buscar las mismas formas de distinción a través del capital cultural que se buscaban antes, ¿ya? O aquello simplemente ya no tiene demasiado peso, ¿ya? Entonces, me parece interesante, insisto, el argumento, de modo de romper un poco con esta lectura lineal, pero creo que mis comentarios como más conceptuales primero es hasta qué punto hay un lugar para el capital social como un mediador entre esas clases sociales donde el capital cultural todavía les permitía distinción o movilidad y estas otras clases que quizás son nuevas en esos procesos de ascenso social, pero que quizás el capital cultural o las prácticas culturales determinadas, orientaciones culturales, no son tan relevantes como sí lo es las redes con las que cuentan y se desenvuelven. Y en el fondo, ¿qué es lo que predomina como código dominante ahí en esos circuitos? ¿Ya? Y ese punto me lleva a una segunda pregunta que tiene que ver con cómo no reificar lo que es el capital cultural. ¿Qué quiero decir con esto? El capital cultural, por supuesto que es este capital cultural institucionalizado, ¿no es cierto? Este capital cultural eh, encarnado, ¿verdad? En prácticas, etcétera. Pero de acuerdo a una tradición quizás no estrictamente burdiana, pero sí de sociología cultural, el capital cultural es la capacidad de definir los códigos dominantes para valorar determinadas acciones, objetos, prácticas, ¿verdad? Lo que uno quiera pensar, digamos, como formas de construir jerarquías simbólicas, ¿ya? Y ahí efectivamente, quizás no es ir a la ópera o tener cuadros o leer libros o tener educación, pero sí ser quien maneja ciertos códigos culturales y simbólicos que son los que permiten
estar en una posición de mayor legitimidad y de actuar con esa naturalidad para encarnar esas jerarquías simbólicas que están en la cima, ¿ya? Entonces, me pregunto un poco cómo ves tú esa forma de entender el capital cultural, porque yo lo estoy pensando sobre todo desde el punto de vista de la sociología urbana, cómo los lugares van eh, adquiriendo atributos, ¿verdad?, de valor, cómo esos valores también, esos atributos se relacionan directamente con el precio de suelo, la exclusividad, etcétera. Pero ese juego también implica como una devaluación simbólica de otros lugares, ¿ya? Entonces, como un poco me refiero a ese tipo de lectura como del capital cultural. Me parece, a ver, bueno, me parece súper interesante lo que tú encuentras respecto del sector público y el privado. Y ahí, en realidad, lo que te quería comentar es lo siguiente. En en los dos libros que hemos escrito junto a Modesto Gallo, uno que se llama Upper Middle Class Social Reproduction y otro que se llama The Politics of the Elite, nosotros hicimos con análisis cuantitativo, rastreamos las trayectorias institucionales de nuestros entrevistados, de nuestros encuestados. Entonces tratamos de ver si es que las personas han pasado por instituciones públicas o privadas, desde lo educativo hasta lo laboral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que una persona, generalmente en los sectores más acomodados, estudió en colegio privado, sus papás también, sus padres trabajaban en el sector privado y ellos también están trabajando en el sector privado, ¿ya? Entonces tratábamos como de construir, o sea, no tratamos, construimos unas trayectorias del sector privado y del sector público que ataban, digamos, lo educativo y lo ocupacional. Y con esa trayectoria, más las trayectorias residenciales, que ahora no viene al caso, pero que en el fondo era como donde se habían criado y donde vivían ahora, pudimos construir unas tipologías en donde veíamos que había conexión con orientaciones políticas también, orientaciones sobre la justicia social, la desigualdad, los impuestos, etcétera, ¿ya? Entonces, te quería preguntar un poco cómo ves tú esa como más como una constelación de las instituciones en lo público y en lo privado, cómo lo ves también en la Francia actual, que bueno, uno de fuera piensa que el sistema educativo francés público sigue siendo súper importante y fuerte, pero también en la literatura que al menos hemos leído sobre segregación escolar, ya estamos viendo que las personas de sectores de clase media profesional están optando por otro tipo de educación u optan por un barrio que les permite llegar a colegios un poco más exclusivos, ¿no es cierto? Entonces, em, también está habiendo, como en el caso alemán que describía Stefan Mau, como un abandono también de lo público, ¿ya? Primero en las instituciones educativas, pero también en los lugares donde se busca empleo, ¿ya? Y bueno, y en parte también lo que tú muestras es que el sector público en cuanto a empleo es estable, pero no es necesariamente un trampolín ahora para tener ascenso social. Eh, a ver, me parece muy fascinante el argumento que pone sobre la importancia de estudiar movilidad social y migración. Nosotros esta semana pasada, tú sabes, no alcanzaste a llegar, pero teníamos la conferencia sobre movilidad social en el COES y tratamos de profundizar bastante en esto que, como bien tú dices, se tiende a asumir que la migración es primero digamos, una historia que no tiene nada que ver con la movilidad social y que solo es entre, en el fondo, posiciones bajas a posiciones bajas, ¿no? O de una determinada posición de origen a una posición baja. Y en realidad, parte de los hallazgos que se discutieron en esa conferencia, justamente como dices tú, muestra que
muchas personas, sobre todo en contextos latinoamericanos, que también ahí me gustaría escuchar un poco cómo lo ves tú, en donde ya los sistemas educativos permitieron cierta movilidad social hacia primeros profesionales, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Al llegar a Chile hay un deterioro de la posición y hay como una forma de recomenzar esa trayectoria de ascenso, ¿ya? Es como si la gente tuviera que vivirla como dos veces, ¿ya? Eso más que nada lo digo porque los análisis cualitativos muestran fuertemente cómo la migración es leída por los propios migrantes como historias de movilidad social, ¿ya? O sea, incluso como tratando de narrar esa historia, ¿no? Como de cómo certificar sus credenciales, buscar empleo, tener reconocimiento social, poder optar qué sé yo, a otro tipo de redes, etcétera. Así que me parece muy interesante cómo lo estabas pensando tú y te quería preguntar un poco cómo lo veías en la actualidad, sobre todo esta diferencia entre argelinos y portugueses, un poco más en detalle. Y lo último para terminar ya es que tú hablas en alguna parte de blanqueamiento al comienzo, eh, pero no está muy desarrollado como en la parte empírica, o por lo menos no la pudiste abordar en la parte más cualitativa en esta ocasión, pero me interesaría mucho si es que pudieses eh, ahondar en aquello, qué es el blanqueamiento y si el blanqueamiento algo tiene que ver con esta devaluación del capital cultural, a resistir la etnificación de la gente, o es activamente a buscar redes o amistades qué sé yo, capital social con grupos diversos, etcétera. Eso, disculpa que no tenga una cosa más sistemática, Pauline, pero era una presentación tremendamente rica, así es que más bien es una seguidilla de ideas sueltas, pero muchas gracias. No, pero genial. Muchas gracias. Ya, seguimos con Daniel y después, bueno, tú vas a retomar todo después y después de Daniel abriremos una ronda de comentarios y preguntas. Comentarios, sí, sí, muchas gracias por la presentación, muy interesante. De hecho, el proyecto me parece muy ambicioso. Esa es una primera cosa. Es como, claro, en principio, esto de investigar la movilidad social de la población inmigrante en el marco de nuestro proyecto más amplio, el contexto que tú le das, como el trabajo previo en Chile y en Francia, que de algún modo da cuenta de esto. Yo, más bien me surgieron estas dudas en el camino, algunas cosas que tienen que ver probablemente con falta de comprensión de la técnica. Voy a mostrar probablemente diseños cuantitativos aquí en esta atención cualicuante que tú planteaste. Voy a ir también sobre eso un poco, pero quiero partir por la parte más de la actualización del campo social, su distribución y su objetivo en particular. Y esta comparación así como de la distribución que muestra en los 70 y cómo es distinta hoy. Claro, ahí es como, de algún modo, la primera cosa que me surgió tiene que ver con cuán comparable es la imagen de la distribución. En el sentido de no solo de la sociedad que se está mirando, sino que, por ejemplo, como de las variables que están involucradas, como el tipo de capital que están como movidos y presentados en porque de algún modo yo pensaba en el camino, eh, ¿qué es lo que es distinto? Es como el set como de indicadores, los diplomas, la forma de distribución, la parte más como rural, que tú lo hablabas como las variables activas, el set de variables activas para hacer la clasificación y para hacer este mapa, es distinto de la versión original. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué es lo que genera las distinciones? Yo también presumo, hay un cambio en la sociedad, y eso lo podemos ver, lo podemos experimentar probablemente a lo largo de nuestra propia biografía, pero de algún modo es difícil visualizarlo así en términos de la estructura social. Eh, entonces, me surgió esa primera pregunta. ¿En qué medida? De hecho, pensé que una manera de decir que efectivamente la imagen de los 70 cambió, una manera como más precisa de hacerlo, sería tratar de reproducir el análisis original con las variables originales, como lo hizo
eso, con el set de indicadores que lo hizo originalmente, en la ciudad específica en que lo hizo originalmente, para ver si efectivamente eso se modificó, cuán distinto es. De hecho, en esta versión, un 55% sigue siendo como, de algún modo, la reproducción de esa idea original. Pero en algún modo, para poder hacer esa afirmación, digo, como que de algún modo la imagen es distinta, pero para saber de dónde viene la diferencia, como por dónde se produce. Y en un paso siguiente, producir una diferencia a propósito de los nuevos ejes de clasificación, de los nuevos indicadores que de algún modo permiten hacer esa clasificación. Es una primera como pregunta, comentario, de algún modo, si te hace sentido y si hay una reflexión en torno a eso, en torno a la diferencia de la imagen, por dónde puede venir. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, reflexión, a propósito de justamente la selección de las variables de los indicadores que están ahí, los diplomas. De hecho, para ser preciso, estaba mirando la presentación, claro, el listado largo, que es como lo socioprofesional, lo matrimonial y lo residencial, porque esas tres cosas y no otras cosas que pudieran también ejercer como elementos relevantes. En términos de clasificación, justamente pensando un poco en mantener lo originales, pero agregar las cosas nuevas. ¿Cuáles son los criterios para tomar la decisión de incluir estos aspectos particulares? Y yo me quería colgar un poco de algo que es una risa, que me interesa mucho, que es justamente la hipótesis del capital cultural, de este valor relativo, del menor valor, o de la devaluación del capital cultural como un mecanismo de posicionamiento. Pensaba un poco en una discusión quizás a propósito del valor de los bienes posicionales, o de hecho Bourdieu tiene un concepto para hablar de algo parecido, que le llama como el pérez del habitus, y que tiene que ver con el valor previo de las cosas, que una vez que se masifican, no tienen el mismo valor. Parte del mecanismo explicativo es eso. De hecho, esta discusión se usa mucho para hablar del valor de los diplomas educativos. Cuando hay muy poca gente con doctorado, el valor de un doctorado es mucho más alto, y cuando hay mucho mayor número de personas en el mercado y hay más competencia y demás. Entonces, tal vez también por ahí tiene que ver con un mecanismo social de otro tipo, acceso a educación terciaria, cosas como de ese orden, que pueden explicar la devaluación de este capital cultural. Y también me voy a acordar de otra cosa que decía María Luisa a propósito de eso, que en esa discusión, si entiendo bien, el capital cultural está siendo principalmente considerado como el diploma, ¿no? Esa es como claro, y ahí es donde aparecen como las otras formas de capital cultural que uno podría como considerar a propósito de eso, pensando un poco en que dado que el diploma puede tener un menor valor, y en esa dirección. Y eso respecto de la parte más, nada, a mí me parece muy, muy interesante como los resultados. Tenía una pregunta principalmente en torno a, yo creo que es un poco técnica y no, que tiene que ver con los ejes, con el descubrimiento de los ejes, y el porcentaje explicativo de cada uno. Entonces, claro, primero tenemos un gran eje, que es como esta idea como el volumen de capital, que es como la idea original, explico 55%, y después aparece otro eje que empieza a explicar como que son 30 menos. 16% el siguiente, es como la dimensión más territorial, urbano-rural, público-privado generalizado, que es como el 10%, después ya tenemos. ¿Hay algún criterio para evaluar así como en la técnica que permita decir cuándo un eje como, empieza a explicar como más ruido que otra cosa o como marginalmente? Hay un momento en que uno decide si ya este eje no explica, no es suficiente para poder tomarlo. Yo me imagino que sí, pero justamente es parte eh, de tomar una decisión. Cuando un eje yo lo mantengo y sigo sosteniendo que tiene capacidad explicativa, tiene capacidad de organizar el campo social, ¿no? Lo que me lleva como a mi asunto, como digo, así, a mis sesgos. A veces me interesan encuestas lógicos del mundo, pero me interesan las encuestas, como 17.000 participantes, 3 generaciones,
De hecho, una cosa que me surgió la duda también a propósito de los hallazgos y de cómo esto después se organiza para intentar entender como la movilidad social. Eh, ¿En qué sentido están muy ordenados? ¿No? Y después hay cierta dispersión de ese orden que parece así como que las personas, como según el estatus migratorio, migrantes con un padre, con dos padres o como la población migratoria. Eh, pero no sé si logra, si usa a todos los sujetos o si los sujetos, si logra identificar si son primera generación, segunda generación, si de algún modo separa eso, con la posición de sus padres previamente. Porque yo estoy presumiendo, es distinto que una persona que emigra, pero que en su ciudad, en su país de origen, tiene un estatus alto, y por lo tanto llega con mayores recursos a Francia en este caso, tiene mucha mayor capacidad de ubicarse en una posición social mucho más alta, más allá de si es como si tiene uno o dos padres migrantes, o si inclusive si es como primera generación de migración. Entonces ahí, como que de algún modo hay una dimensión del origen que podría estar rastreada como en la posición social de su ciudad de origen, que no sé si es posible capturar, y no sé si es posible como de separar de si son primera generación y quiénes están emparentados o no. Porque de algún modo más se está usando a todas las personas que son de primera generación, segunda generación y tercera generación. Claro, puede haber como harto ruido en términos de quién queda en qué lugar, dependiendo de la posición en la que su familia está. Entonces, no sé si ahí es como posible identificar como movilidad social, de tal. Eh, eso es me surgió la duda respecto de cómo está organizado los datos y cómo efectivamente la red si permite o no hacer eso. Y mi último, que tiene que ver con esto de la atención metodológica, quería como mencionarlo también y discutirlo, me pareció interesante la distinción. A propósito de la técnica utilizada y justamente por el lado más cuántico, yo me dedico mucho más a eso. Entonces, hoy día igual hay bastantes técnicas que lo que hacen es justamente, eh, como le llaman person-centered approach, que justamente es como tratar métodos de clasificación. Es muy en esta línea. Uno toma un set de variables y a partir de ese set de variables clasifica a las personas como en la combinación de sus respuestas. Y dice qué personas se parecen más según lo que responden y qué personas se distinguen de otras. Entonces te permite identificar también un número de, no ejes, pero clases de personas, grupos de personas que son parecidos entre sí, que va muy en la línea que puede conversar muy bien con él. Digo, pensando un poco en esta división, que en general yo creo que para el ejercicio como de entender el big picture, yo creo que le hace mal simplemente como elegir un camino cuántico, un camino cuántico, sino más bien buscar un camino que permita esa conversación. Porque, claro, como justamente muy mal, como que el ejercicio de explicarlo, de hecho a mí también pasó en la presentación, viéndola, explicar este mapa es súper difícil, justamente porque la sociedad es hiper compleja y nuestros ejercicios son todos como una reducción de algún tipo, conceptual primero, metodológica después. Entonces, de algún modo, es como inevitable hacer ese ejercicio de reducción para después volver a la complejidad y tratar de entenderla de nuevo. Pero como que, haciendo conciencia de eso, yo diría que como las distintas técnicas miran aspectos distintos del fenómeno. En ese sentido, creo que hay algunas dimensiones, algunos procedimientos, algunas técnicas que podrían conversar muy bien con este método de clasificación y hacer un ejercicio en la misma dirección. Pensando un poco en la misma hipótesis que está planteada, para probar si efectivamente las hipótesis que se proponen, es posible como proveer evidencia acerca de ellas. Eso, Muchas gracias. muchas gracias. Daniel. Bueno, vamos a abrir una ronda de comentarios, consultas, preguntas. Ya, vamos, anótense quiénes, Denis también, también vamos a tomar. Ya, vamos a partir entonces Vicente, después Denis.
¿Estamos con estos tres? Ya, eso. Sí, oye, fascinante tu presentación, me gustó mucho, gracias por compartirla. Pero igualmente tengo muchas preguntas, o sea, y muchas dudas. Porque yo creo lo que estaba planteando Daniel recién es necesario aclarar que yo creo que en tu primer eje tienes más inercia recogida que todo el plano del estudio Bourdieu, si la memoria no me falla. Yo lo que tú te muestras ahí es básicamente un efecto Goodman y por lo tanto te podrías quedar con el primer eje y la conclusión ahí es que Francia pasó de ser una sociedad donde estaba muy diferenciada y que había criterios de diferenciación que son los que ponía Bourdieu, pero que no era jerarquizable, era una sociedad muy jerarquizada, donde básicamente hay un continuo, que va de allá hasta acá. Porque la segunda dimensión lo que distingue es simplemente donde hay más efectivo y menos efectivo. No distingue, o sea, cuando uno tiene ese efecto, la segunda dimensión no tiene interpretación sustantiva, realmente. Entonces, hay que ver si eso es resultado de que realmente la sociedad cambió o si es por el dispositivo que usaron, la manera que construyeron el mapa que se dio ese resultado. O sea, eso sería, yo creo que es bien clave para poder seguir discutiendo si lo que cambió. ¿Ya? Lo segundo, la tesis sobre la devaluación del capital cultural me parece altamente provocativa. Si hay una relación con las sociedades chilenas y latinoamericanas, es lo que te quiero preguntar, porque nosotros hemos estado haciendo estudios comparativos eh, sobre movilidad social en Uruguay, Argentina, Chile. Entonces, lo que uno observa ahí es una situación, es la siguiente situación, que a medida que pasa el tiempo, o sea, de una de este reportes que hicimos, a medida que pasa el tiempo, el retorno al logro educacional se ha devaluado. Entonces, las generaciones más jóvenes reciben menos por el título que han alcanzado. Pero por otro lado, también se hace cada vez más fuerte la vinculación entre el origen social y el logro educativo. Ya, entonces, el cuadro contrario a lo que dicen las teorías de la modernización. Y sin embargo, sigue ocurriendo movilidad social. O sea, si uno mira así, sacáis la educación de la ecuación, igual sigue habiendo movilidad ascendente. Entonces, claro, ahí está la caja negra que hay que entrar a abrir. Y entonces, yo no sé si el fenómeno es ese en Francia o no, o lo que tú estás describiendo como devaluación del capital social, es eso o no, porque claro, la pregunta que nosotros nos hacemos es que a lo mejor estamos hablando de cultura, pero en otras formas. O sea, conocen los códigos, etcétera, de los seleccionadores de personal, por ejemplo, o cuáles son los criterios que se usan, cuáles son las habilidades que se recompensan en el mercado, que no son necesarias. Entonces tú tienes dos abogados eh, y tienes que elegir uno de otro, entonces, ¿en qué te vas a fijar si hay suficientes abogados como para elegir? Son los clubes. O sea, aparecen mecanismos de clausura, mecanismos de exclusión, de discriminación, que creo que ahí hay que poner el ojo. La tercera, que es la complementaria a esto, que es que tú dices que lo que entonces empieza a tener relevancia es el capital económico, o sea, el tener dinero. Yo ahí me pregunto dos cosas. La primera, si seguimos hablando de clases o no en este caso, o estamos hablando simplemente de gente que tiene plata. Porque que pueden ser cosas, o que no tiene plata, que son cosas distintas. Y ahí, a ver, hay una especie de buenismo cuando se hacen, yo ahí me confieso parte del buenismo. El otro día, mirando la noticia de Francia, se estimaba que el consumo de coca en Francia es una economía, un mercado de 3.000 millones de euros al año. Entonces, hay gente que tiene plata probablemente porque está metida en ese comercio.
Si tú miras los casinos, las apuestas, etcétera, que están asociadas con el lavado de dinero, entonces hay una economía criminal. Entonces digo, cuando miro estos esquemas, digo, bueno, ¿y dónde están los criminales? O sea, porque tienen que haber, o sea, tienen que haber, y no son despreciables, o sea, cada vez, o sea, si fuera claro, digo, hay gente que se roba un auto, qué sé yo, que asalta, incluso asalta un banco, pero ya cuando son parte probablemente parte del funcionamiento de la economía, yo creo que hay que entrar a hacerlo participar del dibujo, ¿no? O sea, hay que buscar alguna manera de... Y no estoy diciendo, claro, estoy tratando de estigmatizar a los migrantes, no, nada de eso. Ya les voy a dejar pedir un día más, pero... Sí, sí. Muy bien, gracias. Denise me dice que su PC se pegó, entonces mandó la pregunta por esta vía, menos que Denise. Está en el chat. Ya, a ver, voy a leer entonces la pregunta. Si puedes hablar un poquito más de la interseccionalidad, particularmente el abordaje teórico. Bueno, ella trabajó sobre la movilidad ascendente de la población de Mapuche en Chile. Y ella, bueno, comenzó a incluir a Bourdieu. Dice que la interseccionalidad le ayudó bastante a integrar una discusión teórica para la movilidad social de minorías racializadas. Ya, eso respecto de lo que preguntaba Denise, y vamos a cerrar entonces con Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante, también muy provocativa. Eh, Solo tres preguntas muy, sí, muy grano. La primera tiene que ver bueno, con el tema del capital cultural, que me parece súper interesante. Ahora yo agregaría que en el caso de Bourdieu también tenía él un análisis de la devaluación del capital cultural. Era justamente el tema de la inflación del capital cultural, uno de los temas que él lo lleva también a preguntar sobre eso. Y él habla de estas estrategias de conversión, entonces habría que preguntarse eso, cómo está operando. Pero más allá de eso, entendiendo y asumiendo esta idea de la devaluación, me gustaría preguntarte entonces cuál es el trabajo político que están haciendo las clases superiores para legitimarse, si ya no se legitiman solamente o únicamente por el capital cultural, o principalmente. Lo segundo, así muy simple, es, tú hablaste de origen migratorio como un proxy para acercarse a la raza y no me quedó claro eso, cómo entra en los análisis del espacio social que hiciste, si este origen migratorio entonces entra como un capital, una propiedad dentro de este análisis. Y lo segundo, lo tercero sobre el rol que juega lo intergeneracional en este proceso. Si lo intergeneracional supone como alcanzar escalones en el proceso de movilidad social, ¿cómo entra en este análisis del plano como de un momento específico que tú estás mostrando? Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los comentaristas. Y por general, venga comentarios y a ver si puedes responder algunos de los elementos. Ya, muchas gracias. Hay un montón de cosas. Voy a olvidar. No, no voy a olvidar porque escribí todo, pero como responder a todo eso. Tal vez empezar por las últimas. Voy a elegir responder a todo. A mí también me interesa mucho este tema de Bourdieu y de la interseccionalidad, porque en el campo francés hay todo, bueno, hay todo un debate entre qué es lo más importante, la clase o la raza o el género. Y yo tengo un enfoque como bien gordiano, es decir, bueno, veamos dónde son los recursos. En qué medida recursos pueden convertirse en capital. Y en el fondo, el género también y la raza también tienen un efecto sobre esta acumulación de recursos que se pueden transformar o no en capital. Así que pienso que ahí, pensando en términos de recursos, pensando en términos de capital, se puede hacer este vínculo de una manera más interseccional. Ahí pienso que es como muy concreto y ahí se puede como, bueno, vamos a ver si la acumulación de capital económico es más masculino
bueno, eso cruza clase, el género, pero también la clase, porque quién acumula más. Y sobre todo que estos trabajos quali muestran que en las parejas, algunos maridos esconden a las mujeres sus cuentas, que las mujeres no saben. Así que no es una plata compartida dentro de la pareja, sino que es una plata de verdad masculina. Así que pienso que con eso se puede armar bueno, un análisis que como que esté bien vinculado también con lo empírico, ¿no? Y no como de situarse en un plano más político a veces, como que es más importante, ya. Entramos por el capital y a ver cómo se cruza o no. Y me parece súper interesante los trabajos que hay también en los Estados Unidos. Justamente hay varios investigadores que vienen más del lado de la raza y que vienen más y más al Bourdieu. Pienso en conceptos como el Black Cultural Capital o el White Habitude. Entonces pienso que por ahí como que hay lugares donde la reflexión se puede un poco más fortalecer y cruzar. Y a mí me interesa mucho, así que estoy en este camino y por ahí voy a seguir intentando de hacer esta articulación, pero de verdad como de manera más bien, veamos primero lo empírico y cómo se articula y a partir del capital me parece como una buena entrada. Eso, bueno, y después voy a empezar con las primeras rondas. Bueno, claro, el capital social es súper importante, sobre todo para hablar de la élite. Es que me preguntaron un montón de cosas que yo no hice trabajo de terreno sobre todas estas dimensiones, pero así que, claro, habría que encontrar también un proxy quanti para poder medir el papel del capital social, porque, claro, es súper importante. De hecho, en mi trabajo en Chile, yo mostré que en el fondo la plata se vuelve capital económico una vez que uno puede tener un cierto capital social. Y si no, es pura acumulación de plata y de consumo ostentoso. Y claro, eso no es llegar a otra clase, porque puede ser consumo ostentoso de clases populares. Y llegar a otra clase es como que este se vuelve un capital reconocido, legítimo, la manera de consumir es legítima, está como legítima. Y así que no sé si, Lula, tú tienes una idea del tipo de proxy quanti, porque también, eso también fue una pregunta de Daniel. Las elecciones de variables, como que intentamos de tener variables de posición social y un poco objetivas. No tenemos nada de subjetivo. Había preguntas, pero nosotros intentamos de construir este espacio a partir de lo que se puede objetivar. Y faltan muchas dimensiones. Hicimos con lo que pudimos. Por ejemplo, falta demasiado lo patrimonial. El capital económico, bueno, ahora sabemos que las desigualdades vienen sobre todo de la herencia, sobre todo del patrimonio. Y eso no había muchas variables que agregar sobre esta dimensión. Así que el capital social es súper interesante, pero bueno, tendría que averiguar de nuevo este cuestionario para ver si hay proxies. Me imagino que no vimos, pero bueno, si tú tienes una idea de cómo agregar eso, porque claro, súper importante. Y estoy totalmente de acuerdo también con no reificar el capital cultural. Soy la primera que estudió en mi doctorado una forma de capital cultural que no tiene nada que ver con el diploma. Así que también acá es como muy, como que reduce demasiado el capital. Estoy totalmente, bueno,
te sigo totalmente en todo lo que dices tú, que son códigos, etcétera. Pero como lo dijo Daniel, es como una reducción para entender, de construir una representación de la sociedad. Así que es como también un poco el proxy, pero estoy totalmente de acuerdo bueno, que hace falta otras dimensiones. La manera de consumir, etcétera. Pero también sí, pusimos las variables que había en el fondo para estudiar eso. Muy interesante lo que dijiste sobre los libros y estas constelaciones de instituciones. También habría, bueno, no sé, me interesaría, bueno, voy a leer los libros y porque me imagino que lo hicieron de una manera cuántica, porque me pregunto, porque, bueno, hay que seguir los mismos individuos sobre todas estas dimensiones. Y tampoco ahí denunciamos eso, pero a ver si se puede agregar información sobre la educación, también si es pública o privada, para tener un polo un poco más amplio. A ver, lo guardo en mente. No sé cuánto tiempo me queda. ¿2 minutos? Dos. Sobre el blanqueamiento, claro, me quedé sobre las preguntas de Lula, pero como Daniel está, podemos después hablar. ¿Qué es eso? Es llegar al grupo que no tiene que pensar siempre a su raza, que puede olvidar a veces que pertenece a un grupo o otro grupo, que hace parte del grupo normal, del grupo construido como lo normal, como lo mayoritario. Y eso mostré que eso se demora como que hay varias fronteras en el fondo de clase y de raza y que uno empieza por la plata, pero después, bueno, como dije, no, hay otras etapas y el capital cultural, el capital social, lo residencial también, y eso poco a poco, a lo largo de las generaciones, permite de entrar en el grupo mayoritario, pero también hay que ver por lo laboral, por lo residencial y por lo matrimonial. Yo lo estudié del lado de los árabes en Chile y llegar a casarse con la élite adinerada, con la burguesía adinerada mayoritaria, eso se demoró 4 generaciones, porque había que acumular todos estos capitales. Y un blanqueamiento como que acabado es que ya no, este grupo ya no está particularizado, ya no está inferiorizado, pero sobre todo como que ya no es distinto. Y eso todavía, en el caso de los árabes en Chile, a veces como los judíos, bueno, en la sociedad norteamericana, a veces todavía seguimos con esto. Los judíos hacen, los árabes hacen, así que todavía eso es un proceso de racismo y de esencialización. Así que eso significa que el blanqueamiento no se acabó del todo. Y bueno, eso, no sé si fue bien claro, pero te puedo mandar el mejor artículo que escribí sobre el literario chileno. Lamentablemente es en francés porque, bueno, no sé, bueno, el análisis todo se demora, así que al final el último fue lo mejor y es en francés. Te lo podré mandar, es sobre todo sobre este tema y la movilidad racial. ¿Sigo o...? No, yo creo que vamos a ver, pronto nos van a pedir la sala, así que... Ya. Bueno, muchas gracias, Pubis, por esta tremenda presentación que nos va a dejar que pensar. Lo que yo propongo es que encontremos alguna forma de traducir ese artículo y tal vez de otros en castellano, que no podría ser tan complejo como hacerlo para ver si lo podemos publicar como Force, o bien que se puede hacer sin la utilización de la revista. Se podría hacer una forma también de
seguir conversando de estos temas. Sabemos que viene una comunicación en conjunto con Alejandro. Así que, No en conjunto, es que solo yo manejo la dirección pero vamos a seguir los intercambios ahí. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a todas, particularmente a nuestros jóvenes que van a seguir en estas sendas que nos han acompañado hoy día. Así que, gracias por ir. Gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias.